Hola, en este video estudiaremos el tema de configuración electrónica. Este concepto es muy importante en la química, ya que determina las propiedades químicas de los elementos para combinarse. De esta manera los elementos pueden tener la capacidad de formar compuestos más complejos. Como definición para este concepto, podemos decir que la configuración electrónica es el acomodo de los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía, siendo la distribución de menor energía la que buscan los electrones en un átomo, debido a que en química menor energía es sinónimo de mayor estabilidad. Para comprender de una mejor manera el concepto de configuración electrónica, el cual es un tema teórico, pero también práctico, resolveremos un par de ejercicios. El primero nos dice, determinar la configuración electrónica y el número de electrones de valencia de los siguientes átomos: carbono con un Z igual a 6 y selenio con un Z igual a 34. Para empezar con el ejercicio, hay que recordar la interpretación que tiene el número atómico o Z. Para el carbono, significa que en su núcleo atómico existen 6 protones, y por consecuencia, al ser un átomo neutro, también existen 6 electrones orbitando alrededor de él. Esos 6 electrones son los que debemos distribuir mediante una configuración electrónica. Para saber cómo empezar el acomodo de los electrones en los diferentes niveles y subniveles de energía, necesitamos conocer el principio de edificación progresiva o regla de Aufbau, que se resume en el diagrama que se muestra en pantalla, este que tenemos aquí. Este principio nos indica que los electrones deben ocupar primero los orbitales de menor energía, es decir, el orbital 1s tiene menor energía que el orbital 2s, este a su vez tiene menor energía que el orbital 2p y así sucesivamente, como lo indica el sentido de las flechas en el diagrama. La nomenclatura del orbital tiene su significado. Como se observa en la imagen, el número 1, este que tenemos aquí, hace referencia al nivel de energía, también llamado periodo o número cuántico principal. Los números cuánticos es un tema que veremos más adelante en el curso. La letra S minúscula indica el subnivel de energía o número cuántico secundario. Y por último, el exponente, que en este caso en el ejemplo es un 2, señala el número de electrones que posee dicho subnivel. Aparte del subnivel S, existen otros 3 subniveles, en total son 4. El subnivel S tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Tenemos un subnivel denominado P, que tiene una capacidad máxima de 6, D, de 10 electrones, y por último el F, que tiene una capacidad de llenarse como máximo con 14 electrones, como lo indica el diagrama. Aquí lo tenemos en los números que están fuera de los círculos, ¿no? Podemos observar que para todos los S tiene una capacidad máxima de 2, independientemente del nivel de energía en el que se encuentren. Para los P tenemos 6 electrones, para los D tenemos 10 y para los F tenemos 14 electrones. Ya con esta breve introducción a los conceptos que se necesitan para entender de forma preliminar lo que es la configuración electrónica, daremos inicio a la resolución del ejercicio. Como ya se mencionó anteriormente, el carbono posee 6 electrones que debemos distribuir mediante la regla de Aufbau. Siguiendo el diagrama, colocamos los primeros 2 electrones en el orbital 1s. Los siguientes 2 electrones los colocamos en el orbital 2s, ya tenemos en total 4 electrones que hemos distribuido, y por último colocamos los siguientes 2 en el orbital 2p. El orbital 2p tiene una capacidad máxima de 6 electrones, por lo que queda 4 electrones por debajo de dicha capacidad. De esta manera, la configuración electrónica para el átomo de carbono queda como 1s2, 2s2 y 2p2. Para determinar cuántos electrones de valencia posee dicho átomo, se suman los electrones que se encuentran en el último nivel de energía o el más alejado al núcleo. Para determinar cuál es dicho nivel de energía, tenemos que fijarnos en la configuración electrónica que acabamos de determinar. Para el caso del átomo de carbono, el nivel máximo de energía que está ocupado por electrones es el nivel 2. Como podemos observar, solo tenemos al nivel 1 y al nivel 2 presente. Tenemos que el nivel se indica, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, por el coeficiente que acompaña a la letra. Entonces, en este caso, para determinar los electrones de valencia, tenemos que fijarnos en los electrones que se encuentran en el nivel 2, para el caso del carbono, independientemente del tipo de subnivel que sea.
Para este caso, como ya se mencionó, el último nivel de energía que tiene electrones es el nivel 2, por lo que sumando los 2 electrones del orbital 2s más los 2 electrones del orbital 2p, tenemos un total de 4 electrones de valencia. 4 electrones de valencia, eso significa que el átomo de carbono es tetravalente, es decir, que tiene la capacidad de formar hasta un máximo de 4 enlaces. Para el caso del selenio hacemos lo mismo, la única diferencia es que tenemos más electrones que acomodar en comparación con el carbono, es decir, en vez de acomodar 6 electrones como en el inciso anterior, tenemos que acomodar 34. Siguiendo el diagrama que se nos presenta aquí en la diapositiva, obtenemos que la configuración electrónica para el selenio es de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4. Si sumamos los electrones de cada uno de los orbitales y subniveles de energía que acabamos de colocar, nos daremos cuenta que tenemos 34 electrones distribuidos desde el orbital 1s hasta el 4p. Como ya lo vimos, para determinar los electrones de valencia para el átomo de selenio, observamos su configuración electrónica, y en este caso el nivel máximo que tiene electrones es el nivel 4. En este caso específicamente tenemos al 4s2 con 2 electrones y al 4d4 con 4 electrones. Por lo tanto, sumando los electrones que posee cada subnivel, tenemos que el 4s2 aporta 2, el 4d4 aporta 4. Sumando 2 más 4 tenemos un total de 6 electrones de valencia para el átomo de selenio, es decir, 2 más que el átomo de carbono. Para continuar con la explicación, resolveremos un segundo ejercicio, el cual dice: determine la configuración electrónica desarrollada y abreviada, así como los electrones de valencia del átomo de yodo con un Z igual a 53. Para obtener la configuración electrónica desarrollada del átomo de yodo, seguimos la regla de Aufbau, es decir, nos basamos en el diagrama mostrado anteriormente, y una vez obtenida su configuración electrónica, los electrones de valencia se determinan de una forma muy fácil, como también se vio en el ejemplo anterior. Para este caso, la configuración electrónica del yodo es un poco más larga debido a que tenemos 53 electrones que acomodar. En resumen, pues la configuración electrónica que obtenemos es de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 y 5p5. Observando la configuración electrónica para el átomo de yodo, tenemos que el máximo nivel de energía ocupado por electrones es el nivel 5. Tenemos al 5s2 que aporta 2 electrones y al 5p5 que aporta 5 electrones. Sumando 2 más 5, tenemos un total de 7 electrones de valencia para el átomo de yodo. Sin embargo, como podemos observar en el enunciado del problema, el ejercicio no termina aquí, nos piden una configuración electrónica abreviada. Para poder obtener dicha configuración electrónica hay que hacer uso de una tabla periódica. Como podemos observar, aquí en pantalla les presento una tabla periódica, ya que para escribir la configuración electrónica abreviada de un elemento, se simplifica haciendo uso de la configuración electrónica del gas noble más cercano a él, sin que éste supere en su número atómico dicho valor. Pero no se escribe la configuración electrónica de ese gas noble de forma desarrollada, sino que se deja representada con el símbolo químico de dicho gas noble entre corchetes y los electrones restantes se acomodan siguiendo la regla de Aufbau. Como se muestra en la imagen, los gases nobles son los elementos ubicados en el grupo 18, los que tenemos aquí marcados con el recuadro en rojo, que van desde el helio hasta el radón. Específicamente son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Como podemos observar en la tabla periódica, el átomo de yodo se encuentra más cercano al xenón. Como podemos observar, el yodo tiene un número atómico de 53 y el xenón es el siguiente con un número atómico de 54. Sin embargo, este gas noble, el xenón, supera en número atómico al yodo, por lo que se elige el gas noble anterior a este, que en este caso es el criptón, con un número atómico o Z igual a 36, como lo podemos ver que se ubica en la parte en esta tabla periódica específicamente. El número atómico se ubica en la parte superior al símbolo químico, ¿no? Como ya lo observamos en la tabla periódica, el criptón tiene un número atómico igual a 36, es decir, que si restamos los 53 electrones que posee el yodo menos los 36 electrones que posee el criptón, nos quedan 17 electrones por acomodar.
los cuales se van a distribuir siguiendo la regla de Aufbau, es decir, el diagrama que se presentó anteriormente, y obtenemos una configuración electrónica abreviada para el átomo de yodo, que se escribe de la siguiente manera. Entre corchetes vamos a poner el símbolo químico del gas noble que estamos utilizando para simplificar dicha configuración electrónica, que es el criptón. Kr es su símbolo químico, la K en mayúscula, la R en minúscula, tiene que ser así específicamente. Y por último, este corchete hace referencia a que estamos ya acomodando 36 electrones. Los 17 los vamos a acomodar en el orden que sigue, ¿no? Siguiendo el diagrama. Y nos queda que se van a ubicar los siguientes 2 en el 5s2, los siguientes 10 en el 4d10 y por último, para completar, pues en este caso los 53 electrones, ubicamos los últimos 5 en el 5p5 y tenemos que esta es la configuración electrónica abreviada para el átomo de yodo. Bueno, esto es todo por este video, espero que les haya servido y muchas gracias.